Saludos a todos. No olviden visitar mi página de YouTube y Wattpad, donde comparto mis historias y ocurrencias. Acompáñenme en mis locuras y locas ideas, porque siempre tengo algo nuevo que contar. La creatividad no tiene límites, pero el tiempo sí, así que cada comentario y apoyo significan mucho para mí. La chamba no siempre da el tiempo necesario para escribir, pero hago mi mejor esfuerzo para traerles contenido que disfruten. Espero su apoyo con un like, un comentario o simplemente compartiendo mis historias. Cada pequeña acción ayuda más de lo que imaginan. Sombras de gloria. En el reino de Lugunica, la noticia de la partida de Subaru Natsuki cayó como una bomba entre la población. Durante años, Subaru había sido el rostro de la esperanza y la estabilidad, el héroe que había derrotado a la ballena blanca y al culto de la bruja, y sobre todo, el caballero que inspiró confianza en la princesa Emilia. Sin él, las dudas empezaron a surgir. Las calles de Lugunica se llenaron de susurros y murmullos. Los comerciantes se preguntaban si el liderazgo de Emilia seguiría siendo confiable. Los nobles, ahora tenían un argumento sólido para cuestionar su capacidad. ¿Sin Subaru realmente podemos confiar en ella?, preguntaba un mercante en la plaza pública. Él era el que siempre se ponía al frente en la batalla. Sin él, solo es una medio elfa sin respaldo, murmuraba un miembro de la aristocracia en un salón de té. Algunas facciones dentro de Lugunica comenzaron a sugerir que Emilia debería abdicar o, al menos, encontrar un nuevo caballero que pudiera llenar el vacío que Subaru dejó. Pero incluso entre los seguidores de Emilia, había desconfianza. ¿Había sido Subaru quien los había mantenido unidos todo este tiempo? ¿Era Emilia lo suficientemente fuerte para liderar sin él? Rem. La devoción de Rem hacia Subaru no había cambiado. Cada noche rezaba para que él estuviera bien, para que algún día regresara. Pero en su corazón, una pregunta la atormentaba: ¿por qué se fue sin decir nada? Aunque amaba a Emilia, no podía ignorar la posibilidad de que Subaru se hubiera sentido sofocado por la carga que le habían impuesto. Garfield. Él estaba furioso. No podía creer que Subaru se hubiera marchado sin una sola palabra, sin una pelea, sin una despedida. Más de una vez había golpeado las paredes del castillo, frustrado por la impotencia de no poder hacer nada. Si encuentro al capitán, le romperé la cara y luego lo traeré de vuelta, gruñó. Otto, siempre el más racional del grupo, entendía lo que estaba pasando mejor que nadie. Sabía que Subaru había cargado demasiado peso sobre sus hombros y que en algún momento su partida era inevitable, pero incluso él no esperaba que Emilia lo dejara ir tan fácilmente. Si la princesa no actúa rápido, las cosas se pondrán feas, dijo a Ram en una conversación privada. La gente necesita dirección, y ahora mismo solo ve vacío. Rosvaal. El duque del dominio Rosvaal observaba todo con una sonrisa ambigua. Como siempre, sus pensamientos eran difíciles de descifrar. Subaru-kun nos ha dejado un problema interesante, ¿no es así? ¿Cuánto tiempo podrá Emilia soportar la presión antes de que el reino se derrumbe bajo sus pies? Ram no mostraba signos de preocupación. Ella confiaba en que Subaru volvería, o en que encontrarían la manera de continuar sin él. Aún así, no podía ignorar el creciente caos. Si mi señor Rosvaal tiene razón, esto solo es el comienzo. Petra. La pequeña sirvienta que admiraba a Subaru más que a nadie estaba desconsolada. Su desaparición la había afectado profundamente, pero lo que más le dolía era ver cómo la gente hablaba mal de Emilia. Subaru confió en ella, entonces, ¿por qué todos la critican ahora? Reino de Berserk. Mientras tanto, en el reino de Berserk, la situación era completamente diferente. La ausencia de Kazuma Sato apenas fue tomada en cuenta por la mayoría de la población. Para ellos, el joven aventurero nunca había sido una figura heroica. La narrativa oficial siempre había señalado a Mitsurugi, Darkness, Megumin y Aqua como los verdaderos campeones que habían derrotado al rey demonio. La historia de un simple mocoso venciendo al gobernante de los demonios era ridícula para muchos. Ese Kazuma solo tuvo suerte de estar ahí, afirmaba un caballero veterano en la taberna. Mitsurugi es el verdadero héroe, y Aqua la loca que se cree es una diosa. Ese chico solo era un oportunista, decía otro aventurero, mientras bebía cerveza. Sin embargo, entre aquellos que conocieron de cerca las hazañas de Kazuma, había escepticismo. Algunos sabían que Kazuma no era solo un afortunado, sino alguien con ingenio y una mentalidad estratégica que cambió el curso de muchas batallas. Algunos soldados y aventureros que habían peleado con él en secreto lamentaban su partida, pero sabían que tratar de convencer a la mayoría era inútil. Reino de Lugunica. Finalmente,
el palacio anunció un comunicado oficial. La princesa Emilia hablaría ante la población y declararía la desaparición de Subaru. La noticia se esparció rápido y la multitud se congregó en la gran plaza frente al castillo. Había una sensación de incertidumbre en el aire, un murmullo incesante que reflejaba la inquietud de la gente. Cuando Emilia subió al estrado, vestida con su traje real, con la corona sobre su cabeza, el silencio se apoderó del lugar. Se veía solemne, pero en sus ojos también había algo más, duda. Respiró hondo y comenzó a hablar. Lamento profundamente tener que comunicarles esto. Subaru Natsuki, caballero real de este reino, ha sido declarado oficialmente desaparecido. Las palabras resonaron en la plaza. No hubo ovaciones ni gritos, solo susurros que se multiplicaban en el aire. Ella lo dejó ir. Ahora se da cuenta de lo que significaba para ella. ¿Sin él realmente podemos confiar en su gobierno? Habían pasado meses desde la desaparición de Subaru, y aunque la búsqueda continuaba oficialmente, la gente comenzaba a cuestionar la efectividad del liderazgo de la princesa Emilia. Las sesiones del consejo eran cada vez más tensas. Sentada en el trono, Emilia escuchaba las opiniones de sus colegas con el ceño fruncido. Frente a ella, Cruz mantenía su expresión serena, pero su tono era firme. Emilia, la gente está perdiendo la paciencia, dijo Cruz. Han estado esperando liderazgo, pero en su lugar, solo han visto una búsqueda interminable de un solo hombre. Necesitamos medidas concretas para estabilizar la economía y la seguridad. Fel, con los pies sobre la mesa, suspiró con fastidio. Tienes que aceptar la realidad, princesa. Subaru se fue porque quiso. Lo que deberías estar haciendo es asegurarte de que el pueblo no te pierda a ti también. Anastacio, con su usual sonrisa calculadora, intervino. El problema no es solo la ausencia de Subaru, es lo que representa. Fue él quien hizo que la gente confiara en ti. Ahora que ya no está, algunos se preguntan si deberían seguir haciéndolo. Las palabras cayeron pesadas sobre Emilia. Priscille, con su aire de superioridad, se limitó a reír. Una gobernante que pierde a su caballero y permite que su pueblo se desmorone no es digna de la corona. Haz lo que desees, pero recuerda que una monarca débil es fácilmente reemplazable. Mientras tanto, fuera de la sala del consejo, el pueblo se llenaba de rumores y quejas. En las plazas y tabernas, la gente murmuraba su descontento. Se preocupa más por un hombre que por nosotros, decía un mercante, golpeando la mesa con el puño. La seguridad en las aldeas ha disminuido porque los caballeros están ocupados con la búsqueda de Subaru. Los impuestos han subido, y todo por seguir pagando expediciones inútiles, añadió una mujer de mediana edad. ¿Cuándo veremos un cambio real? Incluso entre los más cercanos a Emilia, las opiniones eran diversas. Rem se mantenía leal y buscaba a Subaru con fervor, mientras que Garfield, aunque frustrado, seguía órdenes a regañadientes. Otto intentaba ser la voz de la razón, instando a Emilia a centrarse en gobernar, mientras que Ran y Rosvaal observaban desde las sombras, analizando cada movimiento. Petra, en cambio, solo quería que las cosas volvieran a ser como antes. Emilia, he tomado una decisión, anunció con voz firme. La búsqueda de Subaru Natsuki cesará oficialmente. Un murmullo estalló en la sala. Algunos nobles asintieron con aprobación, mientras que otros manifestaron su descontento. Entre los presentes, Feld cruzó los brazos con desdén, Priscille sonrió con superioridad, y Cruz, siempre estoica, inclinó la cabeza con respeto. Anastacio solo observaba con interés, midiendo el impacto de las palabras de Emilia. La reacción de sus aliados fue mixta. Rand mantuvo su expresión impasible, pero su silencio hablaba por sí solo. Petra, que siempre había visto a Subaru como un héroe, bajó la mirada con tristeza. Otto, aunque entendía la necesidad de la decisión, no pudo evitar sentir una punzada de traición. Garfield apretó los puños, conteniendo su ira. Ren, sin embargo, no lo aceptó en absoluto. Así que eso es todo, su voz resonó con indignación. ¿Abandonamos a Subaru después de todo lo que hizo por este reino? ¿Después de todo lo que hizo por ti? No lo estoy abandonando, replicó Emilia, mirándola con determinación. No permitiré que Subaru sea olvidado. Se erigirá una estatua en su honor en la plaza central de Lugunica. La gente debe recordar quién fue Subaru Natsuki y lo que hizo por nosotros. Algunas voces en la multitud exclamaron con aprobación, pero otras se mostraban escépticas. ¿Una estatua? Eso reemplaza a un caballero, murmuraron algunos ciudadanos. Es solo una distracción para ocultar que lo perdieron. Rosvaal, quien había permanecido en silencio, finalmente habló. Oh, querida Emilia, tu decisión es lógica, pero el pueblo no olvida tan fácil. Sin Subaru,
su confianza en ti también se desvanece. Fuera del consejo, en las calles de Lugunica, la noticia se esparcía. Algunos ciudadanos estaban furiosos por la falta de atención a sus necesidades mientras la búsqueda de Subaru había consumido recursos. Otros sentían tristeza, viendo esto como la confirmación de que el héroe nunca volvería. La estatua fue una muestra de respeto, pero también una sombra de lo que se había perdido. Reino de Berserk. Mientras tanto, en Berserk, la desaparición de Kazuma había sido un asunto diferente. Durante un mes se realizó una búsqueda básica, pero pronto se detuvo. El más débil del grupo, que podría haber hecho, era el pensamiento común. Los héroes que habían permanecido en el reino, Mitsurugi, Darkness, Megumin y Aqua, seguían protegiendo la nación, lo que mantenía la sensación de seguridad. Pero a diferencia de Lugunica, la ausencia de Kazuma no generó conflictos, sino que más bien reafirmó la idea de que nunca fue el héroe que algunos pensaban. Solo el paso del tiempo, enterrando su nombre entre los rumores y las historias no contadas. El silencio en la gran sala del castillo de Berserk era abrumador. Las velas parpadeaban en la pinambre, proyectando sombras inciertas sobre las paredes adornadas con estandartes reales. La princesa Iris se encontraba de pie frente a un enorme ventanal, observando la ciudad sumida en la rutina de siempre. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que las cosas no eran como antes. Iris suspiró, deteniéndose frente a ellas. Espero estar haciendo lo correcto, Claire. Pero en serio, ¿no deberíamos proclamar que fue Kazuma quien derrotó al rey demonio? No puedo evitar sentir que le estamos fallando. Claire mantuvo su postura firme, aunque en su mirada se reflejaba una sombra de duda. No es cuestión de querer o no, Alteza. Aunque lo dijéramos, ¿quién creería que un aventurero de bajo rango, sin armadura, sin espadas legendarias, fue capaz de derrotar al rey demonio? No cambiaría nada en la percepción del pueblo. Rain, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se cruzó de brazos y miró a Iris con un dejo de preocupación. Sabes que Kazuma nunca se preocupó por la fama. Él mismo evitó cualquier reconocimiento. Pero tú, para ti fue más que un amigo, ¿cierto? Los ojos de Iris se suavizaron y una pequeña sonrisa melancólica apareció en su rostro. Kazuma no era un caballero como Mitsurugi, ni un aventurero imparable como Megumin o Darkness. Pero era diferente. Era astuto, calculador, incluso cuando nadie confiaba en él, siempre encontraba la manera de hacer las cosas a su modo. Cuando estuve con él, sentí una libertad que nunca antes había experimentado. No solo fue mi amigo, fue alguien que realmente me cautivó. Rain bajó la mirada, comprendiendo la tristeza en sus palabras. Entonces, ¿por qué no pelear por su legado? Claire respondió antes que Iris pudiera hacerlo. Porque el pueblo necesita héroes que puedan admirar. Mitsurugi, Darkness, incluso Megumin, son figuras de inspiración para los niños, modelos a seguir para los jóvenes aventureros. ¿Cómo les explicamos que un hombre sin título, sin la apariencia de un guerrero, fue quien realmente salvó al reino? La diferencia de clases es una realidad que no podemos ignorar. Iris apretó los puños, sintiendo la frustración arder en su pecho. Pero él es mi Oni-sama. Se sacrificó por este reino y, sin embargo, todos prefieren olvidar su existencia. Rain suspiró y miró a Claire con severidad. No es solo eso, ¿verdad? ¿No quieres que la gente recuerde que Kazuma tenía derecho a algo más que reconocimiento? El silencio en la sala se hizo denso. Claire finalmente asintió con un dejo de resignación. Aquel que derrote al rey demonio tendrá el derecho de casarse con la princesa del reino. Es una ley que existe desde hace generaciones. Si el pueblo llegara a aceptar la verdad, Iris, sería mi deber casarme con él, completó Iris, sintiendo su corazón acelerarse. Claire bajó la mirada. No es que me oponga a él, pero el equilibrio del reino depende de mantener ciertas apariencias. Si Kazuma hubiera sido un caballero, noble o al menos un aventurero de renombre, esto no sería un problema, pero él mismo dejó el reino, desapareció, y ahora no tenemos opción más que seguir adelante sin él. Iris cerró los ojos, sintiendo la presión de su posición ahogarla. ¿Era realmente imposible honrar a Kazuma como debía? ¿Estaba condenada a enterrarlo en la historia como si nunca hubiera existido? Su corazón se negaba a aceptarlo. No lo olvidaré, susurró. Puede que el mundo no reconozca su hazaña, pero yo sí, y haré todo lo posible por recordarlo. Rain le dedicó una mirada comprensiva, mientras Claire se mantenía en silencio. A pesar de sus diferencias, todas sabían que la verdad pesaba más de lo que cualquiera de ellas estaba dispuesta a admitir.